Probablemente los partidos políticos de nuestro Estado democrático sean las organizaciones menos democráticas que existen. El que se mueve no sale en la foto, el que discrepa es silenciado y si insiste, literalmente es apartado de la formación. Pero eso sí, todos se presentan ante la opinión pública como los grandes adalides de la libertad y de la igualdad. No pasa nada porque parece que la mayoría del electorado continúa bajo los efectos de la anestesia del conformismo. Comenzamos Voces de la Región. Buenas tardes, señoras y señores. Nuestro invitado de hoy es médico, no ejerce, pero es médico. Un médico siempre es médico. Ha sido alcalde durante 14 años, luego conoce la política local, que es la más difícil y la más bonita también a la vez, por una cuestión de cercanía geográfica con el administrado. Ha sido diputado en la Asamblea Regional, luego conoce la política parlamentaria, donde al menos en teoría se representa o reside lo que se llama comúnmente la soberanía de los ciudadanos o del pueblo. Ha dirigido 2 hospitales y también la planificación sanitaria en la región de Murcia. Luego conoce la política sanitaria, que es tan compleja que solamente el que ha estado dentro lo conoce. Y ahora conoce la política desde la calle y habla con la libertad del que no se siente comprometido ni con nada ni con nadie. Simplemente se define, se presenta como militante del Partido Popular. Domingo Coronado, buenas tardes. Buenas tardes, Pepe, y a todas vuestros televidentes. Buenas tardes a todos. ¿Echa usted de menos la política en activo? Yo no he dejado de ser un político en activo, por lo tanto no tengo nada que echar de menos. Bueno, todos hacemos política, eso lo hablamos muchas veces en este programa, sí. Todos somos políticos, otra cosa es que seamos de un partido o de otro, sí. Pero la política preside nuestra vida en todo, ¿no? Sí, yo nunca... Es igual que lo de médico, yo me moriré siendo médico y me moriré siendo político, por lo tanto, lo único que pasa es que desde el punto de vista de la organización social, pues yo ahora soy un médico jubilado, pero sigo siendo médico y desde luego no soy un político jubilado en el sentido de que yo quiera jubilarme de nada. O sea, es un militante activo, digamos. Sí, siempre he sido militante activo del Partido Popular y espero serlo durante muchos años, hasta que Dios quiera. Bueno, como el Partido Popular y todos los partidos, el socialista, todos los partidos pregonan que la voz la tiene la militancia, que las decisiones son de la militancia, que los importantes son los militantes. Como militante, le pregunto, ¿qué ha cambiado en la política regional durante los últimos 3 o 4 años, señor Coronado, desde su punto de vista? Bueno, yo tengo una historia. Yo empecé a militar de verdad con carnet desde el año 98 en el Partido Popular, pero llevo colaborando con el Partido Popular desde el año 85-86, desde cuando estaba Calero de presidente. Entonces yo he vivido la historia del Partido Popular y las distintas concepciones que han tenido los distintos presidentes de cómo tenía que ser el funcionamiento orgánico de un partido. Entonces lo que ha cambiado en los últimos tiempos es que yo creo que la idea que había del Partido Popular en esta región en la época de Ramón Luis Valcárcel era una idea de un partido de masas, de un partido donde todo el mundo se sintiese representado, es decir, 1,5 millones de murcianos tenían su casa en el Partido Popular y eso lo llevaba a todas las consecuencias. Yo creo que participaba mucha gente en la vida política y social de nuestra comunidad bajo el paraguas del PP. Y ahora lo que veo es que hay un partido con la idea que ahora transmite el Partido Popular, es un partido pequeño, un partido de cuadros, un partido de 4, que seguramente es tan lícita una idea como otra, porque los presidentes son elegidos en los congresos regionales, seguramente es tan lícita una idea como otra, pero a mí esta me parece una idea pequeña, pobre y desde luego poco acorde con los tiempos actuales, donde es imposible ponerle puertas al campo. En la época anterior todavía los medios de comunicación y las redes sociales pues eran menos potentes que ahora, por lo tanto hubiera sido más fácil silenciar a lo que no se silenciaba, pero ahora es imposible silenciar a lo que se quiere silenciar. Bueno, puede uno bloquear al que le molesta, eso es muy común. Lo puede uno bloquear, pero yo creo que eso denota el talante de las personas. Es decir, vivimos en un mundo de las ideas, donde la única manera que tenemos de sumar usted y yo es que usted conozca las mías y yo las de usted, y entonces las sumamos. Si usted se dedica a bloquearme a mí, es imposible que sume nada, por lo tanto, usted será un retrógrado, o yo seré un retrógrado si lo hago.
Yo creo que hay muchos retrógrados ahora en la política actual, pero yo creo que tienen mucho más que perder que ganar los que son así. Bueno, basta con echar un vistazo a las redes sociales y hacemos un censo rápidamente de los retrógrados que hay. Es sencillo, es sencillo, ¿eh? El estilo y los perfiles también han cambiado, ¿eh? Ahora se practica mucho la política de escaparatismo, de postureo, sí, protagonizada por personajes vacuos, de todo partido, ¿eh? Que no estamos hablando del PP, que no piensen que tampoco estamos focalizando en el PP. Todo, yo también hablamos de la política en general, ¿no? Sí. Escaparatismo, postureo, personajes vacuos, vacíos, que proclaman mensajes de impacto que seguramente se les han ocurrido hace 10 minutos. Esto no sé si es el tiempo que nos ha tocado vivir o no sé qué favor le hace esto a la política y a la sociedad en general. Es el tiempo que nos ha tocado vivir. Y lo que es cierto es que antes yo me acuerdo que decíamos que había políticos de agenda. ¿Usted se acuerda de aquellas agendas que llevaban cada día un chiste o un acudit? Sí. ¿Sí? Pues ahora lo que pasa es que las redes sociales te permiten mirar por internet cualquier cosa, tú la transcribes y eres un erudito y eres capaz de dominar todos los temas. Pero debajo de todo eso está la sociedad del espectáculo que definía Vargas Llosa. Vivimos en una sociedad del espectáculo donde el que más grita y más tonterías dice, pues es el que más trascendencia tiene. Pero eso no tiene nada que ver ni con el sentido común, ni con el bien común, ni con el progreso social. Yo creo que eso es una política condenada al fracaso y que antes o después los votantes de los partidos nos irán poniendo a cada uno en su sitio. Yo no creo que eso sea bueno, no creo que eso sea bueno y por lo tanto no participo de la idea del que llega y dice la primera tontería que se le ocurre, se hace viral y ya se cree que lleva la razón, porque no es verdad. Yo creo que la razón se lleva de otras maneras y además donde tiene mucho que ver el comportamiento en tu vida diaria, que es algo que no se ve en las redes sociales. Yo puedo decir en las redes sociales lo que quiera y luego en mi comportamiento diario ser lo contrario. Es una contradicción que al final, como tú decías, con los que vivimos la política local, eso no se permite, pero en las redes sociales sí se permite. Yo creo que al final las redes sociales tienen que tener, límites no, porque no se pueden poner límites, pero tiene que haber al final criterios que permitan evaluar las cosas. Yo me acuerdo cuando hicimos el plan estratégico del Ayuntamiento de las Torres de Cotillas hace ya muchos años, en el 2004, en el 2005, donde poníamos los valores del Ayuntamiento y poníamos transparencia, tolerancia. Y yo me acuerdo de tener reuniones con los empleados públicos del Ayuntamiento y decirles, todo eso que nosotros ponemos ahora, antes o después se medirá. Y además se medirá con números. Y es sorprendente como ahora después ya hablas de índice de transparencia, índice de tolerancia, como a nivel mundial y hay una serie de indicadores que se van evaluando. Yo creo que al final ocurrirá con las redes sociales también y triunfarán los que de verdad cuando rasques tengan algo y los que rasques no tengan nada, eso se quedarán en el ostracismo, lo que pasa en la vida diaria. Pero vivimos la sociedad ahora es compleja, convulsa y permite mucho escaparatismo, mucho, y no es bueno. Ahora sí le pregunto por el Partido Popular, porque es noticia, y le pregunto su visión como militante que no tiene la presión de un cargo público, ¿no? Varias preguntas en una, ¿no? Que son todas la misma realmente. ¿Qué está pasando en el Partido Popular? ¿Dónde está, según usted, el origen de su crisis interna? ¿Usted también cree que todo empezó en Murcia o todo empezó a lo mejor, o sea, en Murcia me refiero con la moción de censura, o todo empezó quizá un poquito antes cuando se empezaron a perder mayorías absolutas y además hubo que dar lugar a una serie de pactos que no parecían muy sólidos? En fin, ¿qué análisis hace usted de la situación actual del Partido Popular en España y en la región de Murcia? Yo me podría remontar a mucho tiempo atrás, pero yo creo que en la conciencia colectiva hay una cosa que es el origen de muchas de las distocias que se producen en el Partido Popular. Y es que el Partido Popular hubo un tiempo en que estaba permanentemente en el escaparate por temas de corrupción. Igual que han estado el Partido Socialista, han estado todos. Pero hubo un momento en el que desde el punto de vista de la opinión pública el tema de la corrupción era algo que calaba hasta la médula en el PP. Y a partir de ahí pues empezaron movimientos. Aparecieron nuevos partidos, luego había de alguna manera que reinventar el PP. En el PP, como en todos los partidos, hay una serie de personas que pueden ser corruptas, pero decir que el PP es corrupto, eso es, yo creo que es de ser mala persona y de ser poco demócrata, pues sobre todo porque hay. Entonces, a partir de ahí empiezan a producirse una serie de transiciones en el PP, es decir, no solamente hay que aparentar que estamos cambiando, sino que tienen que llegar nuevas personas y empiezan transiciones. Por ejemplo, en nuestra región, pues se produce la transición de Ramón Luis a Pedro Antonio Sánchez. Desde mi punto de vista, una transición que en su origen estuvo bien,
pero que se demostró después que había estado muy mal gestionada, porque después del trauma aquel que se produce en el año 2019, me parece que fue, bueno, cuando se fue Pedro Antonio, en el 16, creo que fue Pedro Antonio. La legislatura de la novena fue del 15 al 19, pues en el 16 ya empiezan a producirse una serie de circunstancias en el PP regional que tienen mucho que ver con el dedo. Es decir, la primera transición que se hace después de Pedro Antonio es Pedro Antonio pone el dedo y sale Fernando. Y a partir de ahí yo creo que empiezan una serie de vivencias dentro del Partido Popular que determinadas personas pues no somos capaces de entender. No somos capaces de entender. Yo, por ejemplo, tengo reuniones con determinados dirigentes del PP para preguntarles sobre situaciones concretas y el argumento final que te daban es que yo soy el presidente. Pues, yo creo que todo eso va convulsionando cada vez más el partido y en lugar de aclararse el agua, porque lo que se pretendía era pues, que cada vez las aguas fuesen más mansas dentro del Partido Popular, hacerlo más participativo, que volviésemos a ser el reflejo de la sociedad murciana, pues al final lo hemos convertido en un PP que es reflejo de 4. Esa es mi idea, puedo estar equivocado. Y por supuesto los 4 que están legitimados, es decir, salieron en un congreso y están actuando en función de lo que ellos consideran que está bien. Yo no creo que nadie en política haga las cosas para hacer daño y hacerlas mal. Lo que sí es cierto es que hay una manera de hacer las cosas que tiene mucho que ver con la tolerancia, con la comprensión, con la suma de ideas, y otra manera de hacer las cosas que tiene que ver con el que yo estoy en posesión de la verdad y el que no esté en posesión de la verdad lo que tiene que hacer es no aparecer. Yo creo que el error que se comete en el PP ahora de manera reiterada es que no aparezcamos los que pensamos de manera distinta, sino que no se nos considera para nada. O sea, yo hice un máster de 14 años en la administración local. Un máster de 14 años son muchos años. Yo he sacado el 70% de los votos en mi pueblo. Bueno, pues yo he tenido gente enfrente que me ha preguntado de quién era. Cuando la pregunta era exactamente, yo sé quién soy, pero ¿tú quién eres? Porque no te he visto nunca en ninguna lista ni has encabezado nunca nada. Entonces, yo creo que en el PP se han producido un montón de circunstancias que, lejos de las primeras declaraciones de Pedro Antonio Sánchez, que después se han repetido, pero no se han llevado a la práctica, lejos de sumar 1,5 millones de murcianos al debate, a la ordenación de ideas, al establecimiento de prioridades, a la búsqueda del bien común, a la búsqueda de tener una región de excelencia, pues todo eso se ha ido quedando en el papel y se ha ido en la dirección contraria. 1,5 millones me importan poco, lo más importante pues son 4 y en cambio pues mientras dure, dura. Y luego la situación que hay actual es esperpéntica. Totalmente legal, totalmente lícita, desde el punto de vista democrático, impecable, ¿vale? Se han seguido los procedimientos, pero yo no entiendo qué gobierno regional tengo. Yo voté al PP, pero yo al PP que voté no es el PP que tengo. Yo no sé qué pinto con Ciudadanos, ni sé que no son de Ciudadanos, ni con Vox, que no son de Vox. No sé por qué en el momento ese no se convocaron elecciones, que era lo que había que hacer, era lo que pedía, lo que hubiera entendido perfectamente la sociedad murciana, por muy anestesiada que esté. Lo único que pasa es que en el día a día pues todos llevamos a nuestro hijo al colegio, lo llevamos al médico y cuidamos a nuestros mayores. Y esos son nuestros objetivos. Pero desde el punto de vista político, si uno analiza lo que ha pasado en esta región, pues te quedas perplejo. Te quedas perplejo. Sobre todo porque luego te dan lecciones de moral relacionadas con eso, con esas cuestiones que... Y pongo un ejemplo concreto. Yo en las últimas elecciones en mi pueblo, en el 2015, el Partido Popular sacó 10 concejales. El siguiente partido era el Partido Socialista, sacó 5. Estábamos a 1 de la mayoría absoluta. Hubo una chica de Ciudadanos que se salió de Ciudadanos porque consideraba que Ciudadanos no la representaba. Pues a mí no me permitían ni siquiera hablar con la chica esa, que luego no sé lo que se pensaría la gente porque pues bueno, la oposición decía lo que quería. Desde Murcia no me permitían hablar con la chica esa, mucho menos integrarla en mi equipo de gobierno. Pues yo fui pactando con ella y esa legislatura terminó y terminó bien. Entonces, lo que tú no puedes hacer es hacer lo contrario de lo que predicas. Entonces, yo creo que hay una serie de contradicciones que hay que intentar resolver en nuestra región. Las tiene que intentar resolver el Partido Popular sumando y no restando. Y vamos a ver si lo conseguimos entre todos. Parece que se está profesionalizando la vida política para convertirla en un medio de vida y de ahí esa lucha encarnizada por perpetuarse en el poder. Pero es que eso no puede ser. O sea, tú...
cuando llegas a la política, tienes que llegar a la política con todo hecho, porque a la política se llega a servir, no a servirte. Y para poder servir, tú sabes que no puedes estar mirando de dónde te viene el sueldo, porque tú tienes que tener la posibilidad, cuando salgas de la política, de irte a tu hábitat natural, a desarrollar tu vida, porque al margen de la política existe vida. Y entonces la imagen que damos ahora es que hay mucha gente, y vuelvo a decir que es totalmente lícito que tengan sus sueldos en la política, algunos incluso me parece que ganan poco, pero esa imagen de la que todos vivimos tiene que ser una imagen limpia, transparente, donde cuando tú te veas de aquí donde vas, dices, pues voy a ir a este sitio, a este sitio y a este sitio. Y profesionalizar la política como medio de vida a mí me parece un mal negocio que antes o después te va a pasar factura. Y yo creo que pasa factura cada día en muchas acciones que se llevan al cabo pensando más en ti que en el bien común y en tu entorno. Entonces, señor Coronado, en este momento extraño, vamos a decirlo así, que atraviesa el Partido Popular en la región de Murcia, ¿sería conveniente la aparición en escena de una candidatura alternativa a dirigir el partido? ¿Cómo se podría interpretar esto? ¿Habría que lo interpretara como un elemento disruptivo que no viene bien en este momento? ¿O habría que lo interpretara como todo lo contrario, como un revulsivo para tratar de reactivar la vida interna del partido? Esas dos corrientes de opinión pueden estar ahí. Desde su punto de vista, ¿la aparición de una eventual candidatura alternativa sería positiva? Bueno, ahora mismo estamos intentando arreglar el partido a nivel nacional. Entonces va a haber un congreso extraordinario nacional en Sevilla, el día 1 y el 2 de abril, donde después de los traumas que hemos sufrido se va a presentar Alberto Núñez Feijóo. Yo creo que la primera decisión que tiene que tomar Alberto Núñez Feijóo es convocar los congresos pendientes regionales. Aquí hay un congreso pendiente que hay que hacer, en el mes de junio me parece que es cuando termina el plazo, o cuando sería el plazo adecuado, y igual que en Extremadura, en fin, hay sitios donde, igual que en Madrid, entonces el señor Feijóo tendrá que convocar los congresos regionales. Cuando se convoquen los congresos regionales, yo creo que cuando se convoque el de Murcia, nadie debería de tener miedo a que cualquier militante pudiese presentarse, nadie. ¿Y sería bueno? Yo creo que sí. ¿Por qué sería bueno? Pues porque nos daría la posibilidad a los militantes de ver si además de lo que hay, que somos conscientes de lo que hay, puede haber otra alternativa. Por lo tanto, yo creo que no solamente debería de haber un candidato o dos o tres, deberían de presentarse todos aquellos que entiendan que desde el punto de vista del sentido común pueden aportar algo a la sociedad y que además lo pueden aportar utilizando un instrumento como es el Partido Popular, que es un instrumento político, democrático, en el que la mayor parte de los militantes deberíamos de sentirnos representados. Yo no veo ningún problema en que se presenten, tampoco en el Congreso Nacional. Yo creo que Alberto Núñez Feijóo podría tener los contrincantes que fuese. De lo que se trata es de que evaluemos las ideas, las constatemos con hechos y veamos si eso puede ser bueno o malo. En el caso de Núñez Feijóo, por ejemplo, yo tengo claro los hechos de Núñez Feijóo. Yo llevo conociendo a Núñez Feijóo desde que era director del Insalud y yo era director médico del Morales. Entonces yo sé los hechos de Núñez Feijóo, sé lo que ha hecho en política y sé lo que me puede decir. Núñez Feijóo es difícil que nos engañe a nadie. Núñez Feijóo es un ganador. Núñez Feijóo ha sacado todo mayorías absolutas. Aquí en la región no se da esa circunstancia. Es una foto, no se da esa circunstancia. O sea, nosotros en las elecciones pasadas, pues no sé cuántas alcaldías perderíamos, pero llegamos a tener 41 de 45 o 42 de 45. Ahora creo que andamos por 8. En las elecciones pasadas sacamos 16 diputados, cuando los anteriores habíamos sacado 22. Es decir, los hechos de la región a nivel del Partido Popular podría parecer que se pueden hacer las cosas mejor, podría parecer. Pues si hay alguien que se presenta en un congreso que está dispuesto a hacer las cosas mejor, pues qué menos que lo digamos todos y todas. ¿Eso es malo? En absoluto. La democracia, lo bueno que tiene es que te permite elegir. En los cementerios no. En los cementerios allí no se puede elegir porque allí está la paz, nadie te va a registrar. Pero yo creo que nosotros somos un partido muy, muy vivo, gracias a Dios. Hablando de Congreso, señor Coronado, ¿cómo es actualmente y cómo cree usted que debería ser el modelo de elección de los cargos en el Partido Popular? ¿Cuánto hay de democracia interna o cuánto debería haber en este proceso? Bueno, la democracia interna que debería haber en los partidos es la que marca la Constitución, que dice que todos los partidos tienen la obligación de tener un comportamiento democrático y regirse por leyes democráticas, ¿eh? Entonces yo creo que el Partido Popular aquí en la región es un partido
¿Me repites la pregunta? Porque... Sí, que ¿cómo es actualmente el procedimiento en un congreso? Sí, ¿cómo es y cómo cree que debería ser si no está de acuerdo con cómo es? Sí, es que como es hasta ahora tenía mucho que ver, pero es que no se le besen todos con el dedo, ¿vale? Es decir, si tú no estabas bendecido por la superioridad, no. Entonces, yo creo que la democracia interna consiste en que cada militante tiene que tener un voto, ¿vale? Entonces no tiene que haber compromisarios ni tiene que haber nada de todo eso. Yo estoy afiliado, estoy al tanto de mi cuota, por lo tanto yo tengo que poder votar. Y el modelo de partido es un modelo de partido muy sencillo. ¿Qué problema hay si yo puedo votar en cualquier tipo de elección en una urna? ¿Qué problema hay para que lo haga en mi partido? ¿Y eso por qué no se da? Dice, pues eso no se da porque intentan convencernos de que el perfil de fulano o de fulana es el idóneo. Y yo entiendo que intenten convencerme, pero tú tienes que darme la posibilidad de que yo te demuestre que me has convencido de una manera clara, transparente. Tú me tienes que dar la posibilidad de votar. Entonces yo creo en los partidos que votan y cada militante vale un voto. Dice, ¿y por qué no crees que eso puede dividir, que es el argumento que se utiliza, eso puede de alguna manera marcar divisiones profundas dentro de los partidos? Pero vamos a ver, si usted no me deja opinar a mí dentro del partido, por supuesto que va a marcar una línea profunda, pero si usted y yo debatimos, si usted me gana democráticamente, cuando usted sea el presidente, ya no tendré otro. Y luego, ¿los partidos son reflejos de la sociedad? Sí. ¿En la sociedad qué hay? ¿Todos pensamos igual? En la sociedad hay PP, PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos. ¿Eso es malo? PNV, todos los partidos que hay. ¿Eso es malo? Yo creo que eso es buenísimo. Yo creo que eso significa que tenemos sensibilidades distintas, formas de ver la vida distintas y que todos pensamos que lo podemos hacer bien y que buscamos el bien común. Pues ya está. Entonces yo creo en los partidos que son reflejos de la sociedad. La sociedad es plural. Cuanto más plural sea, mejor, más tenemos que aportar. Y eso los partidos lo tienen que reflejar. Cada militante tiene que ser un voto y no me valen ni compromisarios, ni perfiles que le vienen bien al que manda, ni nada por el estilo. La democracia se demuestra desde las bases y todos los partidos tendrían la obligación, y si no tendrían que meterse con ellos los poderes, sobre todo la legalidad vigente, los partidos tienen la obligación de ser más democráticos que nadie. Si no, si tú no eres un demócrata, luego ¿qué vas a predicar? Es que es una cosa tan elemental como esa. Señor Coronado, en Castilla y León, Fernández Mañueco todavía tiene el gobierno sin formar, no sabe qué hacer o cómo colocar a Vox. En la región de Murcia, sondeos muy recientes, que aún no se han publicado, pero se han adelantado, sitúan al Partido Popular actual de la región de Murcia, lo sitúan como tercera fuerza política, detrás de Vox y detrás del PSOE. Si de usted dependiera, ¿cómo actuaría con Vox? Yo voy a ser muy Feijóo ahora. De todas maneras, lo de que Vox vaya por delante, yo no sé a quién extraña. Yo le recuerdo que con nuestro ex secretario general de cabeza de lista, Vox, en las últimas elecciones nacionales, ganó en la región. Ganó, ¿vale? O sea que no es nuevo que gane Vox aquí, ganó. ¿Vox qué es? Yo yo creo que es una bendición del cielo. Yo tengo ya años, tengo 68 años y mi hijo nació en el 75, el año que se murió Franco. Y en el 78 yo soy muy de la Constitución española. Yo siempre he creído en una forma de gobernar. Y la forma de gobernar para mí es la de los países más avanzados. Yo creo en dos partidos fuertes, Partido Popular y Partido Socialista, y ya no me creo el resto de las milongas, porque ya depende de los dirigentes del Partido Popular o del Partido Socialista cómo se consigan las cosas. A lo largo de la historia de nuestra democracia, la suma de los votos PP-PSOE en todas las elecciones han sido de más del 87% de los votos. Entre los dos, siempre. Y aquí en la región igual. Entonces, ¿por qué se desacreditan, el PSOE desacredita los pactos del PP con Vox y el PP desacredita los pactos del PSOE con Bildu? Pues yo creo que porque son unos incapaces. Porque si ellos no quieren pactar ni con Bildu ni con Vox, lo que tienen que hacer es hablar entre ellos. ¿Qué problema hay en hablar entre ellos? Le voy a contar a usted qué problema hay. Yo he sido alcalde durante 14 años en un pueblo donde hay sanidad pública y sanidad privada conviviendo.
ningún problema. Educación pública, educación privada, educación concertada, conviviendo, ningún tipo de problema. Prestaciones para los mayores, sin ningún tipo de problema. Gente parada que recibe sin ningún tipo de problema. Si estamos todos los días en ese tipo de sociedad en el que la convivencia es posible, y es posible, sobre todo porque la mayor parte de la población es del PP y el PSOE, si nos entendemos todos los días, ¿por qué no se entiende Pedro Sánchez con Feijóo y dejan de contarme milongas? ¿Por qué no se entiende Mañueco con el PSOE de Castilla y León? ¿Por qué Mañueco me desacredita si yo pacto con vos, que puedo pactar, o yo te voy a desacreditar si pactas con la izquierda de la izquierda, que es Podemos? ¿Por qué? Entonces yo creo que el tema de los pactos es un problema de ruido, es un problema de gente que desde el punto de vista ético no tiene nada que enseñarnos, ni los unos ni los otros, y desde el punto de vista democrático cada uno es libre de pactar con quien quiera. Y usted me dice, ¿usted con quién pactaría? Con el Partido Socialista. Más claro no lo puedo decir. ¿Ese es su ideal? Sí. ¿Usted lo puede conseguir ahora? No. Yo sé que ahora no lo puedo conseguir, ¿vale? Pero a lo mejor lo puedo conseguir dentro de 30 años, pero tengo que empezar a sembrar ahora. Lo que no puede ser es que me calle. Y cuando usted me pregunte esto, que yo... No, yo pactaría con el Partido Socialista. Y ya veremos a ver qué es lo que pasa. Ahora, de manera puntual, porque en gestión siempre se dice, tú tienes que hablar con los bueyes que tienes. Pues a lo mejor en Castilla y León habría que pactar con Vox si no eres capaz de pactar con el PSOE. Pues tienes que explicarlo. Sería una forma de combatir el radicalismo y la polarización que preside la vida política y que tanto daño nos está haciendo. Ya está. Pero tenemos un ayuntamiento cercano donde conviven Cartagena, por ejemplo, Partido Popular y Partido Socialista. Pero no solamente eso, es que hay... Lo que pasa es que, claro, explicar esto a lo mejor... No sabemos, yo no sé explicarlo bien. En la Asamblea Regional, donde yo he estado 4 años, todos los días pactábamos PP-PSOE. Es que había mociones que salían por unanimidad, pero la mayor parte de las mociones salían por unanimidad. Es decir, había un pacto permanente y constante entre el Partido Socialista y el Partido Popular. ¿Usted me quiere decir qué problema hay, si eso se puede hacer, para no hacerlo de una manera clara, transparente y para temas importantes? Porque ¿qué es lo que nos divide? No sé lo que es lo que nos divide. O sea, yo soy del PP, pero yo quiero una sanidad pública potente. Yo soy del PP, pero yo quiero una educación pública potente. Yo soy del PP, pero yo quiero un sistema de pensiones potentes. Yo soy del PP, pero yo quiero una ley de dependencia que de verdad proteja a los más desprotegidos. Yo soy del PP, pero en mi pueblo hay un centro de empresas para las mujeres y tengo un centro de violencia de género. Y ¿qué problema hay en entendernos? Es que no sé qué problema hay en entendernos. ¿Sabe usted qué problema hay en entendernos? El ombligo. El ombligo y el ansia de poder. Sí, y los personalismos. Pero es que desde el punto de vista del ansia de poder, a veces a mí hasta eso me cuesta entenderlo. Porque en un gobierno, usted fíjese si tendrán ansia de poder ahora mismo el PSOE y Podemos. Vamos, todos los días se ve que tienen ansia de poder, pero son capaces de pactar. No hay más ansia de poder en el PP que hay en Podemos. No, se lo aseguro, que no hay más ansia de... ¿Qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es que a nuestra democracia le cuesta madurar, pero tiene que madurar rápido, porque no vamos a tener mucho tiempo. Y si nosotros somos capaces de entender cómo funciona Italia, y hemos sido capaces de entenderlo, y al final llegamos a la conclusión de que en Italia lo que hay es una administración nacional que, digan lo que digan los partidos, es capaz de sacar el Estado adelante, vamos, con todas las bondades del Estado democrático, y eso obliga a los políticos a entenderse. Si nosotros entendemos que los alemanes lo están haciendo bien, y lo entendemos, nosotros entendemos que el Partido Socialdemócrata Alemán pacte con la CDU, lo entendemos perfectamente. Entonces, ¿por qué no entendemos que en España la única manera que tenemos de gobernar bien y de terminar con los extremos, que terminar con los extremos no quiere decir que no existan, tiene que seguir existiendo Podemos, tiene que seguir, que sí, que no pasa nada, pero los que tienen el 85% de los votos o el 87% no tienen la autoridad formal y moral para decir esto quiero en educación, esto quiero en sanidad, esto quiero en independencia, esto... ¿No son capaces de diseñar una sociedad del bienestar en la que estén de acuerdo? Pues si no son capaces tendremos que pensar a quiénes votamos, porque a lo mejor dentro de los partidos, yo estoy seguro que Núñez Feijóo quiere un pacto con el Partido Socialista antes que con nadie, convencido, yo convencido de verdad. Ahora a lo mejor no podrá ser, pero en el horizonte lo tiene que tener claro, pero es que eso es tener sentido común. El resto de las cosas es hacer mucho ruido, exactamente sin ningún beneficio para la ciudadanía, y eso, y sentirte importante pues porque eres capaz de discutir de manera permanente con otro y además de insultarlo. Es igual que, por ejemplo, si hubiese un congreso del PP aquí en Murcia donde se presentasen varias alternativas, las alternativas que se presenten lo que tienen que hacer es convencer, lo que tienen que hacer es sumar y desde luego no hablar mal de la otra. Yo tengo un modelo distinto del partido al que hay ahora y cojo y lo cuento.
Pero yo siempre he dicho, el que hay ahora es totalmente legítimo. Ahora, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, en democracia? Los pactos que hace el PP con Vox tienen unas consecuencias en votos, y los pactos que hace el PSOE con Bildu otras consecuencias en votos. Entonces, no tenemos que asustarnos. Lo que tenemos que buscar es lo que piensa la mayoría. Y en eso es en lo que tenemos que desorientar a la sociedad, porque nos creemos que la mayoría piensan pues como los extremos, y no es verdad. La mayoría piensan, usted sume votos de PP y PSOE y verá usted lo que piensa la mayoría, y se asombraría de lo sencillo que es llevar un país hacia cotas claras de bienestar. Es muy sencillo, pero no, nos empeñamos en cosas más raras. Señor Coronado, para terminar, dicen que en política quien te protege es quien te domina. ¿Usted cree que en el escenario, en el tablero político actual de la región de Murcia está lleno de protectores por un lado y de dominados por otro? Mira, a ti te protege quien quieres y a ti te domina quien quieres. Luego, efectivamente, los seres humanos lo que tendemos es a vivir. Todos tenemos que comer, todos tenemos que tener un trabajo, todos... pero yo creo que esa división entre protectores y protegidos, desde luego no pertenece a lo que yo tengo dentro de mi cabeza. Yo dentro de mi cabeza tengo un mundo de personas libres, donde somos capaces de elegir en libertad, con nuestros condicionantes y con nuestros miedos, porque todos lo tenemos que tener. Pero por encima de todo siempre tiene que primar el bien común, la ayuda a la gente que lo necesita, hacer que la gente sea feliz, que es lo que se pretende, que la gente pueda vivir en libertad. Ya digo, yo no soy un iluso, yo sé que hay condicionantes, yo sé que en la vida no siempre tomas las decisiones que a ti te apetecería tomar, pero es que también es justo, es decir, mi libertad termina donde empieza la de usted, y usted y yo no tenemos por qué pensar igual. Pero yo, el mundo de protectores y protegidos, no, es un mundo de negocios en el que yo no entro, no forma parte de mi manera de entender la vida. Domingo Coronado, es usted un militante del PP que habla muy claro y piensa muy claro. Si la mayoría de la militancia del PP lo tiene tan claro como usted, me da la impresión de que se presagian cambios en el caso de que haya un congreso. Pero bueno, eso ya no conocemos la mente ni el pensamiento de cada uno de ellos. Y ojalá que los cambios, si los hay, sean para bien. Yo no quiero ningún mal para ningún murciano ni para ninguna murciana, ni me considero en posesión de la verdad. Yo sé que me he equivocado seguramente muchas veces en la vida, y lo importante es no hacer daño. Yo siempre digo, yo aspiraría a que al final se pudiese decir de mí como político, y como médico como médico ya he terminado, nunca le he hecho daño a nadie, por no tener ninguna denuncia, pero como político igual, que nadie pudiese decir que le he hecho daño a alguien. Desde luego a conciencia no va a ser, pero es que no quiero que se diga eso. Si mañana se demuestra que yo estoy equivocado y que hay alternativas mejores que las que yo puedo representar, o las que puede representar la gente que piensa como yo diré, pues, chapó, la democracia es eso, y que tenga usted suerte y que lo haga bien, porque el primer beneficiado seré yo y mi nieto y mi nieta. Gracias por compartir su opinión con nosotros, muy amable. Gracias a ustedes por darme la oportunidad de expresarme con tanta libertad, en un ambiente tan grato, y gracias de verdad. Creo que este es el camino de hacer las cosas bien, hacerlas transparentes. Ha sido un placer. Y a ustedes también les agradecemos su atención. Nos vemos el próximo día aquí en Voces de la Región. Buenas tardes.